Ecos del chocolate. Un recorrido sonoro por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas. Un videopodcast de Ecocredit sobre el cacao. Egunon, buenos días. Soy Garasia Albizua y os doy la bienvenida a Ecos del chocolate. Un recorrido por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas, un videopodcast de Ecocredit en el que nos vamos a sumergir y vamos a ahondar en todo este tema maravilloso del teobroma del cacao, el alimento de los dioses. Sois más que bienvenidas para acompañarnos durante estos 3 capítulos en este viaje apasionante. Para darle comienzo al primer capítulo hemos traído a Bernard Tornilla y nos va a hablar de finanzas éticas y de comercio justo. Este bilbaíno no siempre ha sido productor, sino que empezó su andadura en el mundo de las finanzas. Y es en 2014 cuando da un giro a su vida y se convierte en productor. Egunon, Bernard, ¿qué tal estás? Egunon, muy bien, gracias. Muy Gracias. bien. La primera pregunta es obligada. ¿Nos puedes explicar un poco qué es el comercio justo? ¿En qué consiste? Bueno, el comercio justo, como bien indica la palabra, es hacer justicia con el comercio, que las relaciones entre compradores y vendedores sean lo más justas posibles, y eso se traduce básicamente en una serie de derechos humanos y Ujú, reconocimiento del esfuerzo y el valor que tienen los productos que se ujú. producen en este caso en el sur, para ser vendidos en el norte. ¿Y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para estar hablando precisamente de comercio justo? Yo creo que la primera y más importante es una relación directa entre comprador y Ujú, vendedor. La segunda es que el que vende el producto se sienta reconocido y que sienta que su producto es valorado de una manera adecuada, y que esa relación que existe ujú. sea de largo plazo, que eso es algo importantísimo. Vale, y todas estas condiciones luego se aplican, ¿no?, en la metodología de trabajo, o sea, hay unos pasos, ¿no?, específicos para poder estar haciendo comercio justo. Sí, desde el lado del productor tenemos que cumplir una serie de requisitos que son muchos, basados básicamente en derechos sociales, económicos. Ujú, Básicamente tenemos que respetar, por nuestro lado, que se cumplen unas condiciones de trabajo adecuadas, que son las mismas que se tienen en la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, y eso pues, ya es un paso muy importante, porque sabemos que fuera del comercio justo no siempre se respetan claro. esos parámetros de seguridad en el trabajo, de un salario digno, Ujú, de unos horarios adecuados, de que no exista trabajo infantil, etcétera. ya. Y has empezado antes diciendo sobre el sur global, nos has hablado un poco, ¿no? Pero si una entidad del norte quiere también hacer comercio justo, ¿es aplicable todo esto mismo o en qué cambia? O... Sí, yo creo que en el sentido de los derechos, sí, tenemos eso en común, el norte y el sur, porque aquí es Ujú, obligatorio por ley y se tiene que cumplir. Y por el lado de lo que puede hacer extra una organización del norte, yo creo que la base es esa relación directa y de largo plazo, que es vital, porque tenemos en la agricultura, sobre todo, mm, que es la parte que yo más controlo, sí, tenemos años buenos, años regulares y años malos. claro, Y hay que estar en las duras y en las maduras, y si tú ya tienes una relación estratégica a largo plazo con tu cliente en el norte, pues va a entender mucho mejor estos cambios, estas variaciones, y va a saber transmitírselo a sus clientes finales, y ujú, todo eso es, como digo, fundamental para construir en el claro. sur algo duradero. Claro, las relaciones, me estás comentando, también has dicho al principio, un poco cuando has comentado los pasos y pues al final las directrices o que tenemos que tener en cuenta para hablar de comercio justo, por ejemplo, el tema de los horarios, ¿no?, de las personas trabajadoras. Entonces, sí que me interesa también cómo afecta precisamente el comercio justo en quien está trabajando en el comercio justo. Bueno, en la experiencia que yo tengo, que es Mm, en Latinoamérica sobre todo, y un poco en África, ujú, el he podido comprobar las organizaciones que estamos con comercio justo y las que no. Y a nivel de lo que es el trabajador en la finca,
tenemos al tipo de productor que, como yo, Sí. que no trabaja físicamente casi nunca en la finca, Ujú. y luego tienes al típico productor que sí Que está trabaja, ahí, que trabaja con su familia claro. o que, o que contrata a trabajadores. Normalmente el productor, pues ahí él intenta trabajar y la remuneración de su trabajo, pues siempre es difusa, ¿no? Ajá. Pero a la hora de contratar a un trabajador, ahí sí que tiene que cumplir a rajatabla con los criterios de comercio justo, que básicamente son tener ese salario mínimo y esas condiciones que no se cumplen en En la otros mayoría sitios. de las fincas de productores no certificados. Ujú. Yo creo que esa es la gran diferencia. El tener unas condiciones dignas, por ejemplo, nosotros utilizamos productos foliares orgánicos para nutrir las plantas Sí, y aunque sean orgánicos, pues no lo puedes respirar y no claro. te puede ir a los ojos. Entonces necesitas un equipo adecuado. Ujú. Em, no sé, hacer tus necesidades fisiológicas en la finca, pues necesitas también una cierta infraestructura. Desde luego. Em, Evitar pues, que haya riesgos en el trabajo, pues Mm. necesitas también Sí. ciertas inversiones que salen del bolsillo del productor y Ujú, que en ujú. parte las recuperas con esa prima de comercio justo que recibimos, que nos Vale. sirve para invertir a nivel personal, si tenemos esa capacidad, y a nivel de nuestras organizaciones también hay una serie de inversiones que nos ayudan a llegar a cumplir con esos criterios que son claves Ujú, para ujú. mantener la certificación. Y en este tema, supongo, lo hemos dicho un poco en la presentación, que tu experiencia previa en el mundo de las finanzas, pues también, no sé si te ha ayudado o si has visto que se comunican esos 2 mundos de una manera igual, no sé, específica o cómo ha sido en tu caso. Sí, sí, en mi caso fue un flechazo, que tuve con a través de las finanzas con el comercio justo. Fíjate. Sí, porque, bueno, yo soy firme defensor de la justicia, de la equidad Ujú, y bueno, pues, como muchos de nosotros, quiero hacer un mundo mejor y contribuir con ello, ¿no? Entonces, como yo ya tenía una formación en finanzas, pues de la gran banca de inversión en la que estaba trabajando en Madrid, empecé a virar hacia la banca ética, ¿no? Las finanzas éticas. Y ahí es donde encontré mi lugar, a través de estas financieras de impacto en las que he trabajado, que precisamente están enfocadas en apoyar a agricultores que están dentro de un marco de comercio justo y comercio orgánico también. ujú. Y he visto que dentro de ese mundo de las finanzas éticas, pues hay un espectro también de organizaciones que, pues, que están más alineadas o menos al comercio justo, pero sí es verdad que somos muchas las que estamos haciendo ese trabajo, como Ecocredit, Ujú. y que una organización ya esté certificada como comercio justo, para nosotros es una Es un garantía aval. de Ujú. que está haciendo bien el trabajo y un aliciente para apoyarles. Y estamos sustituyendo lo que antes hacían los compradores. De hecho, en la norma de comercio justo, si no me equivoco, todavía está vigente que Sí. el 70, 60-70% del valor del contrato ¿Sí? de los productos de comercio justo que están importando tiene, tendría que ser financiado por ellos. Hubo una serie de impagos en el pasado y Ujú. dejaron de cumplir esta práctica y ahora, Se pues, recupera. son la mayoría, de esos contratos los financiamos las Las financieras finan sociales, financieras, éticas. Hay algunos clientes, todavía que lo hacen, como Eticable o, Ujú. por ejemplo, pero sí, nosotros Está. llegamos a cubrir ese hueco, Ujú. que antes cubrían los compradores. Vale, sobre esto y también en relación a antes que has dicho esta conversación que se puede dar entre el sur y el norte también, Ujú, quería preguntarte 2 cosas. Una, en esa conversación, en esa parte de tener que entender o cómo puede funcionar o qué el factor del cambio climático, cómo afecta y y precisamente qué consecuencias tiene y cómo se entienden, por un lado. Y bueno, te dejo que respondas a esta y te hago la segunda pregunta sobre un poco los desafíos, son 2 preguntas que las veo como ujú. muy unidas, ¿no? Bueno, mi experiencia con la mayoría de organizaciones de comercio justo es Mm, que ya existía, yo llevo 20 años en el sector, ya existía como una conciencia de
que era necesario que en las fincas pues no hubiera un monocultivo, que tuvieran ciertas prácticas eh, de, bueno, que ahora sí tienen unos términos igual más conocidos, como de resiliencia o de Ujú, mitigación, ujú. de cambio climático, pero básicamente son unos conocimientos que ya se tenían del pasado, que ya aplicaban, digamos, los antiguos moradores, los Sí. antiguos agricultores, y como que se fue perdiendo con un enfoque de la Revolución Verde en el que, bueno, pues se pretendía que todo fuera monocultivo, que todo funcionara con abonos químicos, Ujú, y, y eso afortunadamente en la mayoría de organizaciones de comercio justo ese análisis ya lo habían cambiado, ¿no? Entonces, Comercio Justo ha ido como ayudando durante todos estos años a cambiar el chip, a cambiar el modelo a través de formación, a través de eh, elaboración de los productos que se necesitan para hacer este cambio, viveros, em, intercambios de experiencias con otras organizaciones. Las organizaciones del norte también han fomentado ese tipo de iniciativas, empujando lo que ya existe en ujú, las organizaciones, y es un cambio a largo plazo que se está dando, y ahora se ha acelerado mucho más porque el cambio climático, pues, de los últimos, pues, yo diría 6 años sí. ha acelerado Ujú, exponencialmente, los efectos negativos y nos está haciendo, pues, como más conscientes. Pero, insisto, es algo que ya hemos venido haciendo y ahora, pues, con todo lo que tenemos encima, pues, es todavía una prioridad mayor, pero insisto que ya existía en la conciencia de los ujú. productores, no es algo nuevo Vale, y hay que seguir trabajando y buscando soluciones. vale. Para ir terminando con las preguntas, y un poco, bueno, me lo estabas diciendo ahora, ¿no? Pero quería saber, en todos estos años que has estado trabajando, has dicho igual que estos últimos 6 años has notado esa aceleración, ¿no?, del Sí. cambio climático y sus consecuencias, pero, ¿qué cambios has visto tú? Más o menos así como, no sé si igual si tienes titulares, para decir: "Jo, pues ha cambiado, este tema de, no sé, la manera de trabajar, la manera de entender a las personas, la manera de entender la tierra", o no sé, algo que nos quieras comentar que hayas visto tú en tu experiencia personal. Sí, hay varios titulares. Bueno, uno es el clima, los patrones de lluvia, Sí, los patrones de sol. Es un desastre ahora. ujú, O sea, las alarmante. cosechas es alarmante, las cosechas Ujú, se adelantan, se compactan, se retrasan. Cada año es una incógnita lo que va a pasar. El otro gran titular es la mano de obra. Estamos teniendo a nivel global un cambio en la migración. Está habiendo cada vez más migración del campo a la ciudad y ujú, ujú. del campo al extranjero. Vale. Y, y eso hace que la gente envíe las remesas famosas, las ayudas a sus familias, que hacen que los que se han quedado en el campo pues ya no quieran trabajar igual que antes en el campo, y está habiendo un problema también de encontrar gente Ujú, que quiera trabajar en el campo. ujú, Entonces nos está ujú, obligando a adaptarnos a esto y a implementar ciertas técnicas, ciertas tecnologías que nos permitan ser más eficientes con menos mano de obra. Esos vale. son, digamos, los 2 grandes titulares Ujú. que te diría, y quizás un tercero Sí. que me ha encantado, y es que, em, durante todos estos años, que se ha estado recibiendo una prima de comercio justo, Ujú. una parte de esa prima va en dinero, le devuelven al productor como un extra del precio que le pagan por el producto, pero otra se invierte en las organizaciones, en ciertos proyectos, y esos proyectos, pues si se cuidan bien, como una Sí, plantita, si se abonan, si se llevan bien, son gestionados dan de manera adecuada, pues consiguen resultados increíbles. Te estoy hablando de plantas de abono que están no solo vendiendo o entregando abono a los socios, sino también afuera. Te estoy hablando de proyectos de diversificación productiva, sí, como producción de miel de abeja. eh, Te estoy hablando de proyectos de una fábrica de reciclaje, de desechos mm, sólidos. Te estoy hablando de entidades financieras que han sí, creado, que han salido de los programas de crédito de las organizaciones, han creado cajas de ahorro y crédito. Te estoy hablando de escuelas, de fincas demostrativas,
de marcas de producto terminado que están saliendo. Entonces, pues que se genera el ingreso ahí en el país, no hace falta exportar la Ujú. materia prima, sino que se procesa. Te estoy hablando de industrialización de Vamos, estas que tiene una empresas. proyección terrible. Sí, 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 si Ujú. se tiene la visión, el liderazgo adecuado Ujú. dentro de las organizaciones y se camina con unos compañeros de viaje adecuados, Sí. los compañeros estratégicos que te ayuden para mercado, para Mm. finanzas, para certificaciones, para Ujú. producción. Entonces, Entonces sí, hablamos de todo. sí Mm. se puede conseguir resultados espectaculares y algunas de las organizaciones que financia Oicocredit, pues lo han demostrado, Lo están o lo demostrando. estamos demostrando. Vale, Mm. pues es que ricasco, Bernard. Eso sí, te voy a pedir que te quedes un poquito, Ujú. porque precisamente nuestra compañera Marta Betancor de Ecocredit está hablando con Juanjo Martínez, que él es responsable de comercio justo en Oxfam Intermón, y nos van a hablar un poco, también nos has dicho tú, sobre el tema de la desigualdad del sur global, y vamos a escucharlos porque es interesantísimo. Fenomenal, me quedo. Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, Marta. Encantado. Muchas gracias por estar aquí. Queríamos, bueno, hacerte un par de preguntillas. La primera de ellas era si podrías contarnos a grandes rasgos cómo está distribuida la producción de cacao en el mundo. Pues el cacao es un cultivo tropical, entonces toda la producción que existe en el mundo se da entre los dos trópicos, pero hay dos países que capitalizan la mayor parte de la producción, que son Ghana y Costa de Marfil, que prácticamente están produciendo 2/3 de toda la producción mundial, solo en estos dos países. Después de estos dos, pues bueno, casi todos los países, como digo, tropicales tienen algo de producción, pero nada que ver con el volumen de estos dos. Ujú. Y si hablamos en términos de derechos, ¿cómo son las condiciones de trabajo de las personas productoras de cacao? Sí, en mi opinión, este es uno de los cultivos o de las actividades agrícolas que, bueno, más vulneración de derechos supone. Probablemente porque es un cultivo que se da en pequeña explotación, porque muchas veces se da dentro de la selva, es decir, a la sombra de grandes árboles, por tanto, con bastante poca visibilidad, en zonas no muy accesibles, y todo eso pues da lugar a mucho trabajo pues, en situación irregular y en los peores casos pues, con situaciones de explotación infantil o con situaciones de trabajo forzoso, sobre todo, como digo, en el interior de estos dos países del Golfo de Guinea, es donde más, digamos, denuncias ha habido de situaciones de este tipo. Vale, y ante esa situación, esta circunstancia en la producción de cacao, ¿cuál es la alternativa que podríamos hacer para cambiar esta situación? Bueno, la alternativa es tener sistemas de auditoría, de fiscalización, de poder certificar que el cultivo se realiza sin ninguna vulneración de derechos. En el caso concreto de Oxfam, apostamos por el modelo de Fairtrade, que es un modelo en el que pues se dan estas auditorías, se dan además de forma sorpresiva, es decir, no se anuncia cuándo van a realizarse, porque claro, si no sería bastante evitable, por lo menos las situaciones de trabajo forzoso. Eh, y, y con un sistema muy rígido, con unos equipos muy comprometidos, muy profesionales. Estamos hablando de África subsahariana, estamos hablando de países donde, bueno, muchas de las cosas que en los países desarrollados nos parecen normales, como por ejemplo que un auditor pues sea una persona ecuánime, arbitraria en fin, no vendida, pues no es fácil de encontrar en otros contextos. Entonces tenemos que tener un sistema muy potente en este sentido. Yo creo que la potencia de ese sistema es tanto más fácil que se dé cuanto mayor sea la demanda de productos con esa certificación, porque a partir de ahí hay más recursos para poder invertir en más sistemas de auditoría, más sistemas de fiscalización para poder asegurar a los consumidores que efectivamente el cacao que va en el chocolate que estén consumiendo no ha sido cultivado vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Ujú.
¿Y en qué medida, Juanjo, el comercio justo contribuye a la reducción de la pobreza en el sur global? Bueno, hay muchos estudios al respecto. Sin duda que las comparativas entre estar cultivando y comercializando a través de un esquema de comercio justo respecto de uno convencional siempre da más oportunidades a los productores, sobre todo a los agricultores. Pero luego hay una serie de características que hacen que ese impacto sea aún mayor y por tanto esa oportunidad para salir de la pobreza y para generar desarrollo sostenible sea más consistente, ¿no? Por ejemplo, la continuidad en las compras. Cuando existe una relación de comercio justo estable que es la misma todos los años, que no se está, el que importa el producto, hablemos de cacao, hablemos de café, de algodón, lo que sea, no está cada año subastando su compra, su demanda al mejor postor, sino que está manteniendo una colaboración estable, comprometida con un mismo productor, con una misma cooperativa. Esto da para que esta cooperativa tenga mucho más seguridad en su trabajo, mucho menos riesgos, mucha más, por tanto, confianza a la hora de invertir y, por tanto, de hacer más eficiente su trabajo, ¿no? Aparte de esto, de la continuidad de las compras, evidentemente que la lógica de los precios, y yo destacaría también la oportunidad de hacer proyectos de mejora, ¿no? Sea con la prima social de Fairtrade o sea con, en nuestro caso, como ONG de desarrollo que somos, con proyectos específicos que mejoren pues, la eficiencia, que mejoren la competitividad o a veces que mejoren incluso las propias dinámicas internas de las cooperativas, cuando son cooperativas jóvenes, ¿no? Que aún no tienen asentado el compromiso de sus cooperativistas, como puede ocurrir en otros casos de más recorrido. En fin, cuando todas estas circunstancias se van dando y, por supuesto, el respeto de los principios del comercio justo, seguro que se va a producir más oportunidades de desarrollo y estas van a incidir en reducción de la pobreza. Aquí ya dependerá en cada caso, cada contexto, pero va a ocurrir con mucha más probabilidad que cuando en el comercio convencional no se dan ninguna de estas principios o garantías. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda esta información es relevante y además ha resultado muy interesante. Muchísimas gracias a vosotras, Marta, y muchos ánimos también a Ecocredit con su misión. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora volvemos con nuestra compañera Garasi. Es que ricasco, gracias Marta, gracias Juanjo. Siempre es un placer escuchar sobre estos temas que no siempre tenemos en nuestro día a día y más cuando nos hablan, ¿no? Sobre la desigualdad que hemos hablado del sur global, particularmente en el comercio justo con particularidad del cacao. Es que ricasco a todas vosotras por habernos acompañado en este primer capítulo de Ecos del Chocolate, en el que hemos hablado de comercio justo, hemos hablado de cacao y os esperamos en los próximos en los que también hablaremos de algún proyecto propio. Nos vemos y que el cacao nos acompañe. Ecos del Chocolate. Un recorrido sonoro por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas. Un videopodcast de Ecocredit sobre el cacao.